¿Qué harías si abrieras los ojos en una oscuridad tan densa que parece tener peso propio, sintiendo el olor a tierra mojada llenando tus pulmones, y al intentar recordar tu nombre, solo encontraras un vacío aterrador? Imagina descubrir que estás atrapada en una casa que ha sido tragada por la montaña, sepultada bajo toneladas de lodo y silencio, y que no estás sola. Hay pequeñas respiraciones a tu lado, voces que te llaman madre, pero cuyos rostros te son completamente extraños. Esta es la historia de una mujer sin pasado, atrapada en una tumba de concreto, luchando por salvar a una familia que no recuerda amar. ¿Es la locura o una pesadilla real? Bienvenido a una historia donde la memoria es la única llave para la supervivencia. La conciencia regresó a ella no como un amanecer suave, sino como un golpe seco y doloroso. Lo primero fue el frío, un frío húmedo, pegajoso, que se colaba por debajo de la ropa sucia y calaba hasta los huesos. Intentó moverse, pero sus músculos respondieron con un gemido de protesta, como si hubiera estado durmiendo sobre piedras durante un siglo. Abrió los ojos, pero la realidad no cambió. La oscuridad era absoluta, una tinta negra que borraba cualquier noción de espacio o tiempo. ¿Hola? Su voz salió rasposa, quebrada, como si no la hubiera usado en días. El eco fue corto, ahogado, rebotando en paredes que parecían estar demasiado cerca. El pánico, frío y agudo, comenzó a subir por su garganta. Se llevó las manos a la cabeza, buscando una herida, un golpe, algo que explicara por qué su mente estaba en blanco. No había dolor físico agudo en el cráneo, solo una neblina espesa y gris, donde deberían estar sus recuerdos. ¿Quién soy? La pregunta flotó en su mente, terrible y solitaria. ¿Dónde estoy? No había respuesta. Solo el sonido de su propia respiración acelerada y el goteo rítmico de agua cayendo en algún lugar cercano. Plic, plic, plic. Sus dedos tantearon el suelo. Madera podrida. Tierra suelta. Algo metálico. Una caja pequeña. Sus manos temblorosas reconocieron la forma rectangular y áspera de una caja de fósforos. Con una plegaria muda a un dios cuyo nombre tampoco recordaba, frotó uno de los cerillos. El destello de azufre iluminó la escena por un segundo, cegándola momentáneamente antes de revelar el horror de su entorno. No estaba en una habitación normal. Las paredes estaban inclinadas, deformadas por una presión externa inmensa. El papel tapiz, que alguna vez debió ser floral y elegante, colgaba en tiras mohosas, revelando manchas de humedad que parecían mapas de continentes olvidados. Había muebles volcados, cubiertos de una fina capa de polvo y arcilla. Pero lo más inquietante eran las ventanas. Donde debería haber vidrio mostrando el exterior, el cielo o la noche, solo había tierra. Tierra compacta, marrón y oscura, presionando contra los cristales sucios, bloqueando cualquier salida, cualquier esperanza de luz solar. Era como estar dentro de un submarino encallado en el fondo de un océano de lodo. La llama del fósforo quemó sus dedos y la soltó con un grito ahogado, sumiéndose de nuevo en la penumbra hasta que logró encender otro y localizar una vieja lámpara de aceite sobre una mesa coja. La encendió con manos torpes. La luz amarilla y vacilante empujó las sombras hacia las esquinas, creando fantasmas danzantes en las paredes combadas. Se puso de pie, mareada, y caminó hacia un espejo roto que colgaba precariamente sobre una chimenea fría. Se miró. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, cabello oscuro y enmarañado, piel pálida como la cera, ojos grandes y oscuros marcados por profundas ojeras violáceas. Había belleza en ese rostro, pero era una belleza devastada, como una ruina antigua. Bajó la vista hacia sus manos. Estaban sucias, con tierra bajo las uñas. En el dedo anular de su mano izquierda, la piel estaba más pálida, una marca circular donde alguna vez hubo un anillo que ya no estaba. Sintió una punzada en el pecho, un dolor fantasma de una pérdida que no podía nombrar. Viuda. La palabra apareció en su mente sin contexto, flotando en la nada. No sabía cómo lo sabía.
pero sentía la ausencia de alguien a su lado como se siente la ausencia de una extremidad amputada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó de nuevo, más fuerte esta vez. El silencio de la casa hundida era opresivo, pero entonces un sonido diferente llegó a sus oídos. No era el goteo del agua, ni el crujido de la madera asentándose. Era el sonido de respiraciones, suaves, rítmicas, múltiples. Con la lámpara en alto, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, salió de la habitación. El pasillo estaba inclinado, obligándola a caminar con una mano apoyada en la pared para no perder el equilibrio. El suelo crujía bajo sus botas gastadas. Había raíces gruesas y nudosas, que habían perforado el techo y colgaban como serpientes inmóviles, buscando el suelo. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente. En el interior, sobre un colchón arrastrado al centro de la habitación, había un bulto de mantas y abrigos viejos. Se acercó despacio, conteniendo el aliento. Bajo las capas de tela, 3 figuras pequeñas dormían entrelazadas, buscando calor mutuo. Eran niños. 3 niños. El más grande, un niño de unos 10 años, tenía el ceño fruncido incluso en sueños, con un brazo protector sobre los otros 2. El del medio, otro niño de unos 7 años, dormía con la boca abierta. Y la más pequeña, una niña que no podía tener más de 5 años, abrazaba un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. Elena, ese nombre resonó en su cabeza, aunque no estaba segura de si era el suyo. Sintió que el mundo giraba. Eran suyos. Eran estos sus hijos. El niño mayor se removió. Abrió los ojos de golpe, ojos oscuros y alertas, llenos de un miedo que ningún niño debería conocer. Al verla con la lámpara, su expresión se suavizó, transformándose en un alivio desesperado. «¡Mamá!», exclamó en un susurro ronco, incorporándose rápidamente. La palabra la golpeó físicamente. «Mamá». Él la conocía, él esperaba que ella lo cuidara, pero ella lo miraba y no sentía el reconocimiento, solo una inmensa y aterradora responsabilidad hacia 3 extraños. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó el niño sacudiendo suavemente a sus hermanos. «Mateo, Sofía, despierten». Mamá despertó. Los otros 2 se movieron. La pequeña, Sofía, se frotó los ojos y, al verla, extendió los brazos. «Tengo hambre, mami», lloriqueó la niña. «Y hace mucho frío. La casa está haciendo ruidos otra vez». La mujer, la viuda sin memoria, tragó saliva. Se obligó a sonreír, una mueca temblorosa y falsa. Se arrodilló junto al colchón y dejó que la niña la abrazara. El contacto fue eléctrico. El olor de la niña, a leche y polvo, despertó algo primitivo en su cerebro reptiliano, aunque su memoria consciente seguía vacía. «Estoy aquí», dijo, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». «¿Te acuerdas ahora?», preguntó el mayor, mirándola fijamente con una intensidad que la asustó. «¿Te acuerdas de dónde puso papá la llave antes de irse?». «Yo…». Ella vaciló. No podía decirles la verdad. No podía decirles que no sabía quién era su padre, ni quiénes eran ellos, ni qué hacían en una casa enterrada. «Todavía estoy un poco mareada, cariño. Necesito tiempo». El niño la miró con sospecha, o tal vez con decepción, pero asintió. Se comportaba como un pequeño soldado. «No podemos salir», dijo el niño señalando hacia la puerta del cuarto. «Probé la puerta principal mientras dormías. Hay mucha tierra. Estamos atrapados, mamá. Como dijiste que pasaría. Como dijiste que pasaría». La frase le heló la sangre. Ella había predicho esto. Ella los había traído a esta tumba voluntariamente. Se puso de pie, sintiendo la urgencia de la situación. Amnesia o no, si estaban enterrados, el aire se acabaría. El agua subiría. Tenía que encontrar una salida. «Quédense aquí», ordenó tratando de sonar autoritaria. «Voy a revisar la casa». Salió al pasillo, dejando a los 3 pares de ojos observándola con una mezcla de esperanza y terror. Recorrió la estructura laberíntica. Era una casa grande, antigua,
con muebles de madera noble que ahora se pudrían. Encontró la cocina. Los grifos no daban agua. Las alacenas estaban casi vacías, salvo por unas cuantas latas de conservas oxidadas y un paquete de galletas abierto. Llegó a lo que parecía ser la entrada principal. El niño tenía razón. Al abrir la pesada puerta de roble, se encontró con un muro sólido de tierra, piedras y raíces. Golpeó la tierra con los puños, frustrada, desesperada. La tierra estaba húmeda y compacta. Habían sido sepultados por un deslizamiento, o... La casa había sido construida dentro de la tierra a propósito. Al observar los marcos de las ventanas en la sala principal, notó algo inquietante. Había tablones de madera clavados por fuera, entre el cristal y la tierra, como si alguien hubiera intentado reforzar la casa antes de que la montaña se la tragara. Esto no había sido un accidente natural repentino. Esto había sido una preparación. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿De qué se escondían? ¿Por qué su mente había borrado todo rastro de esta locura? Regresó a la sala, donde un viejo reloj de péndulo estaba detenido a las 3:15. El silencio era tan denso que podía oír el zumbido de su propia sangre. Se sentó en un sofá polvoriento, cubriéndose el rostro con las manos. La vulnerabilidad era total, viuda, amnésica, enterrada, y con 3 vidas, dependiendo de su capacidad para recordar algo que había desaparecido. Atención oyentes, antes de continuar con este misterio asfixiante, necesito que hagan una pausa. Imaginen por un segundo estar en los zapatos de nuestra protagonista. Despertar sin saber quién eres, pero sintiendo el peso de la responsabilidad de 3 niños que te llaman madre. ¿Qué harían primero? ¿Intentarían cavar hacia afuera o tratarían de entender el pasado dentro de la casa? Déjenme un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad o país nos escuchan y qué harían en esta situación imposible. No olviden suscribirse y darle like para ayudarnos a desenterrar este secreto. El sonido interrumpió sus pensamientos. No venía de las habitaciones de los niños, no venía de la cocina, venía de arriba. Clang, clang, tss. Era un sonido mecánico, vibrante, que se transmitía a través de las vigas de la casa y hacía temblar el polvo del techo. Sonaba como metal golpeando roca. Sonaba como una máquina pesada operando en la superficie, justo encima de sus cabezas. Elena se levantó de un salto, con el corazón martilleando contra su garganta. Miró hacia el techo de madera oscura, como si pudiera ver a través de él. Los niños corrieron hacia el pasillo, con los ojos desorbitados. Sofía empezó a llorar, un llanto agudo y aterrorizado. «¡Nos encontraron!», gritó Mateo, el del medio, aferrándose a la pierna de Elena. «Mamá, nos encontraron, son los hombres malos». «Shh», siseó el mayor, Lucas, apagando la lámpara de un soplido y sumiéndolos en la oscuridad total. «Tienen sensores. Papá dijo que escuchan a través de la tierra». En la oscuridad, Elena abrazó a los 3 niños, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar violentamente contra el suyo. El ruido arriba se hizo más fuerte, más agresivo. ¡Crack! Algo crujió en la estructura de la casa, como una costilla rompiéndose bajo un peso insoportable. Ella no recordaba quiénes eran esos hombres, no recordaba por qué los perseguían. Pero en ese momento, en la oscuridad absoluta de su tumba viviente, mientras el techo gemía bajo la amenaza de un enemigo invisible, Elena sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió una rabia fría y protectora. Si querían entrar, tendrían que pasar por encima de ella. Pero primero tenía que descubrir por qué su propia mente le había ocultado la verdad. ¿Y qué era ese secreto que yacía, como ellos, escondido en las entrañas de la tierra? La viuda apretó los dientes, sus ojos acostumbrándose a la negrura, mientras el sonido de la excavación se hacía cada vez más fuerte, prometiendo un horror inminente que estaba a punto de descender sobre ellos. El estruendo sobre sus cabezas cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador. El polvo caía en finas columnas visibles solo cuando Elena volvió a encender la lámpara, temblando. La luz arrojaba sombras alargadas que parecían dedos acusadores, señalando hacia ellos.
Se han detenido, susurró Lucas, el mayor, con la voz apenas audible. Su rostro estaba sucio y pálido, pero sus ojos brillaban con una madurez forzada. Tal vez solo estaban sondeando. Papá dijo que a veces usan radares de suelo antes de excavar. Elena miró al niño, tratando de descifrar el rompecabezas que era su propia vida a través de sus palabras. Radares de suelo, excavaciones, hombres malos. ¿En qué clase de mundo vivían? ¿Quién había sido su marido para arrastrar a su familia a este infierno subterráneo? Necesitamos organizarnos, dijo Elena, sorprendiéndose de la firmeza en su voz. Era un instinto que surgía de las entrañas, más allá de la memoria consciente. No podemos quedarnos aquí temblando, Lucas, ¿verdad? El niño asintió. Necesito que me ayudes. Mi cabeza todavía está confusa por el golpe. Hay cosas que se me escapan. Lucas la miró con una mezcla de sospecha y resignación, pero asintió de nuevo. Tú eres la que sabe dónde están las cosas, mamá. Pero intentaré ayudar. Elena se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda. La casa crujía, asentándose en su lecho de tierra. Era un sonido constante, como el de un barco viejo en alta mar, recordándole que la estructura estaba bajo una presión inmensa. Vamos a buscar comida y algo para abrigarnos. Esta casa es una nevera, dijo, tomando a Sofía en brazos. La niña se aferró a su cuello, enterrando la cara en su hombro. Comenzaron a explorar la vivienda con más detenimiento. Era una construcción extraña, una mezcla de refugio de emergencia y hogar burgués decrépito. Había cuadros torcidos en las paredes que mostraban paisajes que Elena no reconocía, pero que le provocaban una extraña nostalgia. En el pasillo tropezaron con una pila de libros viejos. Elena recogió uno al azar, Tratado sobre Ingeniería Estructural Subterránea. Otro, Códigos Penales y Procedimientos de Extradición. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su marido era ingeniero, abogado, criminal. Llegaron a una habitación que parecía ser el dormitorio principal. Estaba en caos, con cajones abiertos y ropa esparcida por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación antes de abandonar el lugar o morir. Papá dormía aquí cuando veníamos a jugar a las escondidas, dijo Mateo, el niño mediano señalando la cama deshecha. Decía que este era nuestro castillo secreto, jugar a las escondidas. Una mentira piadosa para ocultar una huida desesperada. Elena se acercó a un armario de roble macizo que permanecía cerrado. Al intentar abrirlo, la puerta se atascó, tiró con fuerza y la madera cedió con un gemido. Dentro, colgados ordenadamente, había trajes de hombre, trajes caros, de corte elegante, pero cubiertos de una fina capa de moho. Al apartar uno de los sacos, su mano rozó una prenda diferente al fondo. Era una chaqueta de cuero marrón, gastada, con manchas oscuras y rígidas en la pechera. Sangre, sangre seca. En el momento en que sus dedos tocaron esa textura áspera, el mundo de Elena se fracturó. El recuerdo la golpeó como un flash de luz blanca cegadora. No estaba en la casa hundida, estaba en un coche de noche bajo una lluvia torrencial. El limpiaparabrisas luchaba frenéticamente contra el agua. A su lado, un hombre conducía. Tenía las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Llevaba esa misma chaqueta de cuero. «¡No mires atrás, Elena!», gritaba él. Su voz era grave, llena de pánico y amor. «Hagas lo que hagas, no mires atrás». Pero ella miró. A través del cristal trasero vio luces, luces azules y rojas, y otras luces más blancas y cegadoras de vehículos todoterreno negros que los perseguían. Un estruendo. El coche patinó. El mundo dio vueltas. Metal retorciéndose. Cristales rompiéndose. Luego el silencio. Y la voz de él débil ahogada en sangre. «Toma a los niños. Ve a la casa hundida. La llave está en... Ellos no pueden tener los documentos. Elena, te amo. Corre». Un disparo sonó fuera del coche. Seco. Definitivo. La cabeza de él cayó sobre el volante. La chaqueta de cuero se empapó de rojo. Elena soltó la chaqueta y retrocedió,
chocando contra la pared del dormitorio. Jadeaba con los ojos llenos de lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. «Papá», susurró. La imagen de su marido muerto se grabó a fuego en su mente recuperada. Roberto. Se llamaba Roberto, y había sido ejecutado frente a ella. El dolor fue tan agudo que se dobló sobre sí misma cayendo de rodillas. Un grito desgarrador se formó en su garganta, pero lo ahogó con ambas manos. No podía gritar, no podía derrumbarse. Los niños la miraban. «Mamá, ¿qué pasa?» Lucas se acercó alarmado. Vio la chaqueta en el suelo y su rostro se ensombreció. «Es la chaqueta de papá, la que llevaba esa noche». Elena levantó la vista. Sus ojos, antes vacíos y confusos, ahora ardían con una mezcla de dolor insoportable y claridad furiosa. Recordaba el amor, recordaba la pérdida y recordaba el miedo. «Sí», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Es de papá». Se puso de pie, limpiándose las lágrimas con rabia. Roberto había muerto para protegerlos. Había muerto por algo que ellos querían. «Los documentos». «¿Qué documentos?» Lucas, Mateo, Sofía, los llamó. Los tres se agruparon a su alrededor. «Necesito que sean valientes. Papá no va a venir». Los niños bajaron la mirada. Ya lo sabían. Habían vivido con esa verdad mientras ella vagaba en la neblina de la amnesia. «Pero estamos juntos», continuó Elena tomando la cara de Lucas entre sus manos, «y vamos a salir de aquí. Lo prometo». De repente, un ruido sordo, como un golpe profundo en la tierra, resonó desde las entrañas de la casa. No venía de arriba esta vez, venía de abajo o de las paredes laterales. La casa gimió. Una grieta fina apareció en el yeso del techo, dejando caer una lluvia de polvo sobre la cama. «La tierra se está moviendo», dijo Mateo, con los ojos muy abiertos. «O algo la está moviendo», corrigió Lucas. Elena sintió una urgencia renovada. Si Roberto la había enviado aquí, tenía que haber una razón más allá de esconderse. Tenía que haber recursos. «Vamos a la cocina», ordenó. «Necesitamos comer. Necesitamos fuerza». Caminaron de regreso por el pasillo inclinado. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo una casa extraña. Era el último bastión de su marido y también su tumba potencial. En la cocina, Elena rebuscó con frenesí. Encontró una caja de galletas saladas y unas latas de atún. Abrió una lata con un cuchillo viejo, cortándose un poco el dedo, pero no sintió dolor. Repartió la comida equitativamente entre los tres niños. Ella no comió. Su estómago estaba cerrado por un nudo de ansiedad. Mientras los niños comían en silencio, Elena observó la habitación. Sus ojos se posaron en un calendario viejo colgado en la pared, de 3 años atrás. La fecha marcada en rojo era el 15 de octubre. «Aniversario», decía la nota al margen. Su mente comenzó a trabajar rápido. Roberto era meticuloso. Si había escondido algo, no estaría a simple vista. «Lucas», dijo, «¿papá te dijo algo más? ¿Alguna palabra extraña? ¿Algún número?» El niño masticó lentamente, pensando. Dijo que la casa tenía huesos fuertes y que si teníamos miedo debíamos buscar el corazón de la casa. ¿El corazón de la casa? Elena miró alrededor. ¿Dónde estaba el corazón de una casa? ¿La cocina? ¿La chimenea? De repente Sofía, que había estado jugando con su conejo de peluche en el suelo, tiró de la falda de Elena. «Mami, el conejo tiene algo duro en la barriga. Me lastima cuando lo abrazo». Elena miró el peluche. Era un conejo gris, desgastado, con una oreja arrancada. Lo tomó y palpó el abdomen del muñeco. Efectivamente, había algo sólido y rectangular cosido en el interior. Con el mismo cuchillo con el que abrió la lata, rasgó la tela del juguete. Entre el relleno sintético, sus dedos extrajeron una caja metálica pequeña y pesada, envuelta en plástico, y junto a ella, una pistola compacta, negra y fría. Los niños jadearon al ver el arma. «Papá dijo que era para ti», dijo Sofía con inocencia. «Dijo, para que mamá sea fuerte como una leona». Elena tomó el arma. Pesaba más de lo que imaginaba.
Revisó el cargador con movimientos que no sabía que conocía. Su memoria muscular estaba despertando junto con sus recuerdos. Estaba cargada. Dejó el arma sobre la mesa y tomó la caja metálica. Estaba cerrada con un candado de combinación de 4 dígitos. 4 números, murmuró Elena. Intentó la fecha de nacimiento de Lucas. Nada. La de Sofía. Nada. Su propio cumpleaños. Nada. Entonces miró el calendario en la pared. 15 de octubre, aniversario, 1015. Giró los diales. ¡Clic! La caja se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Había una llave antigua de hierro negro y una unidad USB envuelta en una nota manuscrita. Elena desdobló el papel con manos temblorosas. Reconoció la letra apresurada de Roberto. Elena, si estás leyendo esto, fallé. Pero tú no puedes fallar. Lo que hay en este USB puede derribar al gobierno, al cartel, a todos. Es su seguro de vida, pero también su sentencia de muerte si te encuentran. La llave abre el sótano ciego. Ahí hay suministros y una salida de emergencia que da al viejo sistema de minas. No confíes en nadie, ni en la policía, ni en mi hermano. Solo en ti. Protege a los niños. Te amaré hasta que el último grano de tierra cubra este mundo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de ira. Roberto no era un criminal común. Había descubierto algo gigantesco y la había dejado sola para lidiar con las hienas. ¿Qué dice mamá?, preguntó Mateo. Elena guardó la nota y el USB en su bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho. Dice que tenemos un plan. Mintió, aunque era una verdad a medias. Dice que hay un sótano secreto. ¿El sótano ciego?, preguntó Lucas, sus ojos brillando con reconocimiento. Papá nos prohibió acercarnos a la puerta negra del fondo del pasillo. Decía que ahí vivían los monstruos. Ahora nosotros somos los monstruos, cariño, dijo Elena tomando la pistola y asegurándola en la cinturilla de su pantalón. La frialdad del metal contra su piel le dio una extraña sensación de poder. Vamos a buscar esa puerta. Se levantaron, dejando la cocina atrás. La casa parecía más oscura ahora, más hostil. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Llegaron al final del pasillo, donde una puerta de madera oscura, casi negra, se erguía ominosa. No tenía pomo, solo una cerradura de hierro en el centro. Elena insertó la llave negra. Giró con un chirrido agudo que resonó como un grito en el silencio sepulcral. Empujó la puerta. Un aire viciado, rancio y mucho más frío que el de la casa, golpeó sus rostros. La oscuridad más allá del umbral era absoluta, como si se estuvieran asomando al abismo mismo. «Tengo miedo», susurró Sofía. «Yo también», admitió Elena, apretando la mano de su hija. «Pero no podemos quedarnos aquí arriba. Si ellos entran, no tendremos escapatoria. Abajo quizás tengamos una oportunidad». Dio un paso hacia la oscuridad, alzando la lámpara. La luz reveló unos escalones de piedra empinados que descendían hacia las profundidades de la tierra. Pero antes de que pudieran comenzar a bajar, un ruido arriba los paralizó. Esta vez no fue una máquina, fue una explosión, sorda, contenida, pero lo suficientemente fuerte para hacer temblar el suelo bajo sus pies. Polvo y escombros cayeron del techo del pasillo. «Están volando la entrada», dijo Lucas con la voz quebrada por el terror. «Rápido», gritó Elena. «Adentro, todos abajo». Empujó a los niños hacia la escalera de piedra y cerró la puerta negra tras de sí, girando la llave justo cuando escuchó el sonido inconfundible de botas pesadas aterrizando sobre el suelo de madera en la planta superior. Voces. Voces de hombres. «Revisen las habitaciones. Tienen que estar aquí y encuentren el maldito ordenador». Estaban dentro. Los invasores habían entrado en la casa hundida. Elena se quedó paralizada en el primer escalón, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Al otro lado de la puerta, a solo unos centímetros de madera, estaban los asesinos de su marido. Y ella estaba atrapada en un agujero en la tierra, con 3 niños y una pistola que apenas sabía usar. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad insondable del sótano ciego.
No había vuelta atrás. Su vida anterior había muerto en ese accidente de coche. La mujer que bajaba esas escaleras no era una viuda asustada. Era una madre acorralada. Y Dios ayude a quien intentara tocar a sus hijos. Con un respiro profundo, Elena comenzó a descender hacia las tinieblas, guiando a su pequeña tropa hacia lo desconocido, mientras los pasos de los hombres resonaban sobre sus cabezas como tambores de guerra. Los escalones de piedra estaban resbaladizos por la humedad acumulada durante décadas. Elena descendía con cuidado, manteniendo la lámpara en alto con una mano y aferrando el arma con la otra, aunque sabía que el temblor en sus dedos la hacía casi inútil por el momento. Detrás de ella, los 3 niños bajaban en fila india, silenciosos como espectros, aterrorizados por el eco de las botas que resonaban en el techo sobre sus cabezas. «Busquen por todas partes», se oyó una voz amortiguada a través de la madera de la puerta superior. «El jefe quiere los archivos y a la mujer viva. Los niños no importan, los niños no importan». La frase fue un latigazo en la conciencia de Elena. La crueldad casual con la que habían pronunciado esas palabras disipó cualquier duda que pudiera quedarle. No había negociación posible. Era matar o morir. El descenso parecía interminable. La escalera giraba en espiral, hundiéndose más y más en las entrañas de la tierra. El aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico y antiguo. Finalmente, sus botas tocaron un suelo de tierra apisonada. Elena levantó la lámpara para iluminar el espacio. No era un sótano común. Era una red de túneles apuntalados con vigas de madera gruesa y oscura, similar a una mina abandonada. «¿Dónde estamos?», susurró Mateo, pegándose a su pierna. «En el sótano ciego», respondió Lucas mirando a su alrededor con asombro. «Papá dijo que esto conectaba con las viejas minas de plata. Decía que los mineros a veces se perdían y nunca volvían a salir. Nosotros saldremos», aseguró Elena, aunque su corazón se encogió ante la inmensidad de la oscuridad que se extendía ante ellos. Avanzaron por el túnel principal. Había cajas de madera apiladas a los lados, marcadas con símbolos que Elena no reconocía. Al abrir una de ellas, encontró latas de comida militar, botellas de agua selladas y mantas térmicas. Roberto había preparado esto con una minuciosidad escalofriante. «Tomen una botella de agua cada uno», ordenó. «Y una manta. Puede que tengamos que caminar mucho». Mientras los niños obedecían, Elena sintió una punzada repentina en la cabeza, un destello cegador que la obligó a cerrar los ojos. Flashback. Estaba en una cocina luminosa, muy diferente a la ruina en la que se encontraba ahora. Una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño severo la sujetaba por los hombros. Era su suegra, doña Clara. «Escúchame bien, Elena». La voz de la anciana era imperiosa. «Roberto se ha metido en algo que nos supera a todos. Si algo pasa, tienes que llevarte a los niños. Sácalos del país. Vete a la finca de la montaña». «Pero, ¿por qué?», preguntaba Elena, confundida y asustada en el recuerdo. «¿Qué ha hecho? No es lo que ha hecho, es lo que sabe. Ha descubierto la ruta de la seda, que ahora ellos vendrán a limpiar el rastro». La anciana le metía un mapa arrugado en el bolsillo del abrigo. «Sigue las marcas rojas. La casa hundida no es solo una casa, es una estación de paso. Es el único lugar que no aparece en los satélites. Vete». Elena abrió los ojos jadeando. La ruta de la seda. No era comercio de telas, era algo turbio, ilegal, peligroso, y la estación de paso significaba que este lugar estaba diseñado para el contrabando o la fuga. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía tirando de su manga. «Sí, mi amor, solo recordé algo importante». Miró el mapa mental que empezaba a formarse en su cabeza gracias al recuerdo. Doña Clara había mencionado marcas rojas. Elena buscó en las paredes del túnel, y allí, casi invisible bajo una capa de polvo, vio una flecha pintada con pintura roja descascarada. «Por aquí», señaló. Comenzaron a caminar más rápido. El túnel se bifurcaba en varias direcciones, pero las marcas rojas, tenues y espaciadas, les indicaban el camino. A veces tenían que agacharse para pasar por secciones donde el techo había cedido parcialmente.
El sonido de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio opresivo. De repente, Mateo tropezó y cayó con un grito ahogado. ¡Me duele!, lloró, agarrándose el tobillo. Elena se arrodilló a su lado inmediatamente. Al tocar el tobillo del niño, sintió la hinchazón bajo la piel. Un esguince. Tranquilo, déjame ver, dijo examinando el pie con suavidad. Al mirar las manos pequeñas de Mateo, sucias y temblorosas, y luego sus propias manos, Elena sintió una conexión visceral que iba más allá de la memoria recuperada. Eran la misma carne, la misma sangre. El instinto maternal, que al principio había sido una obligación moral, ahora era un fuego rugiente en su pecho. Haría arder el mundo entero antes de permitir que alguien lastimara a ese niño. «Te cargaré», dijo Lucas intentando levantar a su hermano. «No, eres muy pequeño», intervino Elena. «Yo lo llevaré. Tú lleva la lámpara y guía a Sofía». Se echó a Mateo a la espalda. El niño pesaba, pero la adrenalina le daba una fuerza sobrenatural. Continuaron la marcha, más lentos ahora, más vulnerables. Pasaron unos 20 minutos caminando en la penumbra, cuando el túnel se ensanchó en una caverna natural. Había estalactitas goteando agua del techo y un pequeño lago subterráneo de aguas negras y quietas. «Hay que cruzar», dijo Elena, observando un puente de madera podrida que atravesaba el agua oscura. «Se ve peligroso», dijo Lucas, iluminando las tablas faltantes. En ese momento, un sonido a sus espaldas los heló. Voces, ecos distantes, pero inconfundibles, rebotando en las paredes del túnel por el que acababan de venir. «¡Mira! ¡Huellas frescas!», gritó alguien a lo lejos. «Están aquí abajo». «¡Corran!», ordenó Elena, empujando a los niños hacia el puente. El puente crujió bajo sus pies. La madera estaba húmeda y resbaladiza. Elena, con Mateo a cuestas, sentía que cada paso podía ser el último. Abajo, el agua negra parecía esperar pacientemente. Cuando estaban a mitad de camino, una luz potente de linterna táctica cortó la oscuridad desde la entrada de la caverna. «¡Ahí están!», rugió una voz masculina. Un disparo resonó, amplificado por la acústica de la cueva. La bala impactó en el agua, levantando un geyser de líquido oscuro. Sofía gritó. Elena se giró desenfundando la pistola con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. Apuntó hacia la luz cegadora, sin ver realmente a su objetivo, y apretó el gatillo. El retroceso del arma casi la hace perder el equilibrio. El disparo fue ensordecedor. No supo si le dio a alguien, pero la luz se apagó momentáneamente y los hombres se cubrieron. «¡Sigan, no paren!», gritó a Lucas y Sofía, que ya estaban llegando al otro lado. Elena corrió los últimos metros del puente, sintiendo las tablas ceder bajo su peso. Justo cuando puso un pie en tierra firme, escuchó el crujido final de la madera rompiéndose. Se giró para ver cómo la sección central del puente colapsaba y caía al agua con un estruendo. Los perseguidores llegaron al borde del abismo, iluminando el agua agitada y los restos del puente. Eran 3 hombres vestidos con ropa táctica negra. Uno de ellos, el que parecía el líder, miró a Elena a través del abismo con una sonrisa fría. «No tienes a dónde ir, viuda», gritó. «Estos túneles son un laberinto. Morirán de hambre o de miedo. Entréganos el USB y tal vez dejemos que los niños vivan». Elena lo miró fijamente, con el pecho agitado. Reconoció ese rostro, no de sus recuerdos recuperados, sino de una pesadilla recurrente que había tenido en la casa hundida. Era un hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «¡Vete al infierno!», le gritó, su voz resonando con una furia que sorprendió incluso a sus enemigos. «Ya estamos en él, querida», respondió el hombre, sacando una radio. «Equipo 2, bloqueen la salida norte. La presa se dirige hacia el sector 7». Elena sintió un escalofrío. Sector 7. Sabían hacia dónde iban. Conocían los túneles mejor que ella. «Vamos», dijo empujando a los niños hacia un pasadizo estrecho que se abría al fondo de la caverna. «No podemos quedarnos aquí». Se adentraron en el nuevo túnel, dejando atrás a los hombres que maldecían y buscaban otra forma de cruzar. Pero la sensación de victoria fue efímera.
Elena sabía que solo habían ganado tiempo. A medida que avanzaban, el túnel comenzó a cambiar. Las paredes de roca natural dieron paso a ladrillos antiguos y mohosos. El suelo se volvió pavimentado. Parecía que estaban entrando en una estructura más antigua, anterior a la mina. Llegaron a una puerta de metal oxidado con un letrero apenas legible. Archivo General. Acceso restringido. ¿Un archivo aquí abajo?, preguntó Lucas confundido. Elena probó la manija. Estaba cerrada, pero la cerradura estaba tan oxidada que un golpe fuerte con la culata de la pistola la hizo ceder. Entraron. La habitación estaba llena de estanterías metálicas volcadas y archivadores abiertos. Papeles amarillentos cubrían el suelo como una alfombra de hojas muertas. Elena dejó a Mateo en una silla vieja y comenzó a revisar los documentos más cercanos, iluminándolos con la lámpara. Proyecto Sombra. Informe de toxicidad. Lista de desaparecidos. Sus ojos se abrieron con horror al leer un nombre en una de las listas. Roberto Castillo. Su marido. Pero la fecha del documento era de hace 10 años, mucho antes de que se casaran. «¿Mamá?», llamó Sofía. «¿Hay alguien ahí?». Elena se giró bruscamente, apuntando con el arma hacia donde señalaba la niña. En un rincón oscuro de la habitación, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, había una figura humana. Estaba inmóvil. Elena se acercó despacio, con el corazón en la garganta. La luz de la lámpara reveló a un hombre mayor, vestido con ropa hecha jirones. Tenía el pelo largo y gris y una barba descuidada. Sus ojos estaban cerrados, parecía muerto. Pero entonces el hombre tosió, una tos seca y dolorosa. Elena retrocedió un paso, sorprendida. «¿Quién es usted?», preguntó manteniendo el arma alzada. El hombre abrió los ojos. Eran de un azul pálido, casi transparentes, y estaban llenos de locura y lucidez a partes iguales. «Llevo esperando mucho tiempo», graznó el hombre. «Sabía que alguien vendría. ¿Eres tú el ángel de la muerte o la portadora de la llave?». Elena bajó el arma ligeramente. El hombre no parecía una amenaza. Estaba demasiado débil. «Soy Elena. Busco una salida». El hombre soltó una risa seca que terminó en otra tos. «Salida, y no hay salida, niña. No para los que sabemos la verdad». Señaló los papeles en el suelo con un dedo huesudo. «Todo esto es la tumba de la justicia. Tu marido lo sabía. Roberto, buen chico, demasiado curioso. ¿Conocía a Roberto?». Elena se arrodilló frente a él, olvidando el miedo por un momento. «Dígame qué está pasando. ¿Por qué nos persiguen?». El viejo la miró con intensidad. «Porque él robó lo único que les importa más que el poder. Su anonimato. La lista de los amos. Esos papeles son solo la punta del iceberg. El USB que llevas es la bomba nuclear». Elena se llevó la mano al bolsillo donde guardaba el dispositivo. «Ellos vienen detrás de nosotros», dijo ella. «Necesitamos salir». «Hay un camino», susurró el viejo, «por los conductos de ventilación antiguos, pero están llenos de gas. Gas metano. Una chispa y todo vuela». «¿Dónde están?», preguntó Elena desesperada. El viejo señaló hacia una rejilla en el techo, apenas visible en la oscuridad. «Arriba. Pero ten cuidado. No estamos solos aquí abajo. Hay cosas que la oscuridad ha cambiado, y los hombres de arriba no son el único peligro». En ese momento la luz de la lámpara de Elena parpadeó y se apagó por completo. Se quedaron en la oscuridad total, escuchando la respiración rasposa del viejo y el goteo lejano del agua. Y entonces, un sonido nuevo emergió del silencio. No eran botas, no eran voces, era un siseo suave, como de tela arrastrándose, que venía del techo, justo donde estaba la rejilla de ventilación. «Ya están aquí», susurró el viejo en la oscuridad. «Los guardianes del túnel». Elena encendió un fósforo con manos temblorosas. La pequeña llama iluminó el rostro aterrorizado de los niños y la sonrisa desdentada del viejo. «¿Qué son los guardianes?», vi preguntó, sintiendo que el terror le helaba la sangre. «Los que nunca salieron», respondió el viejo, «y tienen hambre.
La llama del fósforo se consumió, quemándole los dedos. La oscuridad volvió a tragárselos, y el siseo se hizo más fuerte, más cercano, descendiendo hacia ellos desde las alturas de la habitación olvidada. Elena abrazó a sus hijos, con el arma en una mano y el USB en la otra, sabiendo que la verdadera pesadilla acababa de comenzar. Estaban atrapados entre asesinos humanos y monstruos de la oscuridad, en el corazón de un secreto que valía más que sus propias vidas. La oscuridad en el archivo subterráneo no era solo la ausencia de luz, era una entidad viva, densa y sofocante. El siseo que descendía del techo se intensificó, mezclándose con el sonido irregular de la respiración del viejo y el latido acelerado del corazón de Elena. «¡Fósforos!», le gritó a Lucas, tanteando en la oscuridad. «¡Busca en mis bolsillos, rápido!». Las manos pequeñas del niño rebuscaron frenéticamente en su abrigo, mientras Elena mantenía la pistola alzada hacia el techo, apuntando a ciegas hacia el origen de aquel sonido reptante. Un roce, un chispazo, y una nueva llama cobró vida temblorosa y amarilla. Lo que la luz reveló la hizo ahogar un grito. Colgando de la rejilla de ventilación, una figura humana deforme, cubierta de harapos grises que se confundían con la piedra, los observaba con ojos completamente blancos, ciegos por años de oscuridad. No era un monstruo sobrenatural, sino algo quizás peor. Un hombre revertido a un estado primitivo, una víctima olvidada de aquel lugar maldito, un guardián. La criatura siseó ante la luz, cubriéndose el rostro con manos que parecían garras sucias. «No mires la luz, duele», gimió la cosa, con una voz que era poco más que un chirrido de bisagras oxidadas. «Atrás», ordenó Elena, su voz firme a pesar del terror que le helaba las entrañas. Disparó al aire, un estruendo ensordecedor en el espacio cerrado. El guardián chilló y se replegó hacia el conducto, desapareciendo en las sombras del techo como una araña gigante asustada. El viejo en el rincón soltó una carcajada seca. El fuego los asusta, pero volverán. Siempre vuelven cuando huelen el miedo. «Tienes que moverte, mujer. El metano está subiendo». Elena ayudó a Mateo a levantarse. Miró al anciano, debatiéndose internamente. No podía dejarlo allí, pero apenas podía cargar con sus propios hijos. «Venga con nosotros», le ofreció, extendiéndole una mano. El viejo negó con la cabeza, una sonrisa triste en su rostro sucio. «Mis piernas ya no sirven, niña. Soy parte de los cimientos ahora. Pero llévate esto». Le lanzó un manojo de llaves oxidadas. La llave con la cinta roja abre la sala de control del generador. Si logras encenderlo, podrás activar los montacargas de la mina vieja. Es tu única salida rápida. «Gracias», dijo Elena, guardando las llaves. «¿Cómo se llama?» «Nadie. Ya no soy nadie. Corre, antes de que los hombres de arriba encuentren la manera de bajar». Con un último asentimiento de gratitud y dolor, Elena empujó a sus hijos hacia la puerta opuesta del archivo, dejando al viejo en su tumba de papel. Corrieron por un pasillo estrecho, guiados ahora por un nuevo propósito: encontrar el generador. El aire se volvía cada vez más pesado y olía a huevos podridos. Metano. El viejo tenía razón. Un disparo aquí, y todos volarían en pedazos. Elena guardó la pistola. Era demasiado peligroso usarla ahora. Mientras avanzaban, la mente de Elena, estimulada por la adrenalina y el peligro, comenzó a desbloquear otro fragmento de su pasado. Flashback. Estaba en el despacho de Roberto, en su antigua casa. Él estaba sentado frente al ordenador, tecleando furiosamente. Parecía agotado, con ojeras profundas. Elena entró con 2 tazas de café. «No puedes seguir así, amor», le dijo ella, masajeándole los hombros. Roberto se detuvo y la miró. Sus ojos estaban llenos de un miedo que intentaba ocultar. «Encontré la conexión, Elena. No es solo narcotráfico, es tráfico de personas. Usan las viejas minas abandonadas para mover gente sin que nadie lo sepa. Niños, mujeres. Desaparecen del mapa y reaparecen al otro lado de la frontera, o nunca reaparecen». Él abrió un archivo en la pantalla. Fotos borrosas de túneles, planos de ingeniería de la mina bajo la casa hundida
y listas de nombres, miles de nombres. Esta casa, la que compré en la sierra, está justo encima de uno de los nodos principales. Pensé que era una inversión, pero es la tapa de una alcantarilla al infierno. Tengo que denunciarlo. Es peligroso, advirtió ella. Si no lo hago, soy cómplice. He copiado todo en un disco seguro. Si algo me pasa, prométeme que lo harás público. Prométeme que serás mi voz. El recuerdo se desvaneció, dejándola con una claridad cristalina. El tesoro no era dinero, era la libertad de miles de personas. Roberto había muerto por intentar salvar a inocentes, y ahora ella tenía la prueba en su bolsillo. La responsabilidad pesaba más que el cansancio. «Mamá, mira», susurró Lucas, señalando hacia adelante. El pasillo desembocaba en una sala enorme, dominada por maquinaria industrial oxidada. Engranajes gigantes, poleas y cadenas colgaban del techo como los huesos de bestias prehistóricas. En el centro, una estructura metálica masiva, el generador principal. Pero no estaban solos. 3 hombres patrullaban la pasarela superior, iluminando el área con linternas potentes. Eran los perseguidores. Habían encontrado un atajo. Elena empujó a los niños detrás de una pila de barriles de aceite vacíos. «Silencio absoluto», ordenó con un gesto. Desde su escondite podía escuchar la conversación de los hombres. «El gas está alto aquí, jefe. No podemos disparar», dijo uno de ellos. «Usen cuchillos entonces», respondió la voz fría del líder, el hombre de la cicatriz. «Encuentren a la mujer. Quiero ese USB antes de que amanezca. Y maten a los niños primero. Eso la hará hablar más rápido». Elena apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en la carne. La rabia burbujeaba en su interior, caliente y letal. Iban a matar a sus hijos. No había lugar para el miedo, solo para la acción. Miró el manojo de llaves que le había dado el viejo, la de la cinta roja. Evaluó la situación. El generador estaba a unos 30 metros, en el centro de la sala. El panel de control estaba en una cabina acristalada al lado. Si lograba llegar allí y encenderlo, el ruido y la sorpresa podrían darles una oportunidad. Pero tenía que cruzar el espacio abierto sin ser vista. «Lucas», susurró al oído de su hijo mayor, «necesito que seas el hombre de la casa por 2 minutos. ¿Ves esa tubería de allá?». Señaló una tubería de vapor que recorría la pared opuesta. «Necesito que te arrastres hasta allí con Mateo y Sofía y esperen mi señal. Cuando yo grite, corran hacia el montacargas del fondo. ¿Entendido?». El niño asintió, pálido pero decidido. Tomó la mano de sus hermanos y comenzó a moverse entre las sombras con una agilidad sorprendente. Elena esperó. Vio a uno de los hombres acercarse peligrosamente a su posición. Contuvo la respiración. El hombre pasó de largo, pateando una lata vacía. Ahora. Elena salió de su escondite agachada, corriendo hacia la cabina de control. Sus botas hacían un ruido mínimo sobre el suelo de metal, pero en el silencio tenso sonaba como un trueno. «Ahí está», gritó uno de los hombres desde la pasarela. Elena no se detuvo. Se lanzó hacia la puerta de la cabina, insertó la llave de la cinta roja y giró. La puerta se abrió. Se precipitó dentro y cerró el pestillo justo cuando un cuerpo pesado chocaba contra el cristal blindado. El hombre de la cicatriz estaba al otro lado, golpeando el vidrio con la culata de un cuchillo de combate. Su rostro era una máscara de odio. «¡Abre, maldita perra!», rugió. Elena lo ignoró. Se giró hacia el panel de control. Botones, palancas, medidores con agujas en cero. Buscó el interruptor de encendido principal. Allí estaba, una palanca roja grande con la etiqueta «Ignición de emergencia». Tiró de ella con ambas manos. Nada. El hombre de la cicatriz se reía al otro lado del cristal. «Está muerto. Esa chatarra no funciona desde hace 50 años». Elena miró frenéticamente el panel. Había un indicador de combustible, vacío, pero había una válvula manual de bypass al lado. «Inyección directa». Giró la válvula. El indicador subió un poco. «Reserva auxiliar». Volvió a tirar de la palanca. «Chug, chug, chug». El generador tosió.
Las luces de la sala parpadearon. «¡Vamos!», gritó Elena, golpeando el panel con el puño. «¡Arranca por Roberto! ¡Brom!». El generador rugió a la vida con una fuerza sísmica. La vibración sacudió toda la sala, haciendo que los hombres en la pasarela perdieran el equilibrio. El ruido era ensordecedor, llenando cada rincón de la caverna. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la sala en un rojo intermitente y alarmante. «¡Ahora!», gritó Elena, aunque sabía que su voz se perdía en el estruendo. Pero Lucas había entendido. Vio a los 3 niños correr desde las sombras hacia la jaula del montacargas al fondo de la sala. Elena abrió la puerta de la cabina, empujando al hombre de la cicatriz con la puerta. Él tropezó, sorprendido por la repentina acción. Elena aprovechó el momento y le propinó una patada en la rodilla con toda su fuerza. Se escuchó un crujido satisfactorio y el hombre cayó al suelo gritando, aunque el sonido fue tragado por el rugido del generador. Ella corrió como nunca en su vida, esquivando a otro mercenario que intentó agarrarla. Se deslizó por debajo de una cadena colgante y llegó al montacargas justo cuando los niños cerraban la reja metálica. «¡Sube, mamá!», gritó Mateo, extendiéndole la mano. Elena saltó dentro de la jaula y presionó el botón verde de ascenso. El motor del montacargas gimió, luchando contra la gravedad y el óxido de décadas. Lentamente, agonizantemente lento, la jaula comenzó a subir. Abajo, el hombre de la cicatriz se levantó cojeando con el cuchillo en la mano. Miró hacia arriba con los ojos inyectados en sangre. «¡Esto no ha terminado!», pareció gritar, aunque Elena solo vio el movimiento de sus labios. La jaula ascendió por el pozo oscuro, alejándose de la sala del generador y de los asesinos. Pero la subida no era suave. El cable chirriaba y la jaula se sacudía violentamente. «Estamos subiendo», dijo Sofía, abrazando a Elena. «¿Vamos a casa?». Elena miró hacia arriba, hacia la pequeña luz cuadrada que indicaba la superficie, cientos de metros más arriba. «Vamos hacia la luz, mi amor. Vamos hacia la luz». Pero entonces, la jaula se detuvo bruscamente con un golpe metálico que los tiró al suelo. Las luces del generador abajo se apagaron. Silencio otra vez. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas con voz temblorosa. «Cortaron la energía», susurró Elena. Estaban colgados en el vacío, a medio camino entre el infierno subterráneo y la salvación. Y abajo, en la oscuridad, escucharon el sonido de alguien trepando por la estructura metálica del pozo del ascensor. Venían a por ellos, y esta vez no había dónde esconderse. Elena miró a sus hijos, miró el USB en su bolsillo, y luego miró hacia arriba, donde una escotilla de mantenimiento en el techo de la jaula parecía ser su única opción. «¡Suban al techo de la jaula!», ordenó, sacando la pistola de nuevo. Sabía que el gas metano ya no era un problema a esta altura, donde la ventilación del pozo creaba corriente. «¿Y tú?», preguntó Lucas. Elena cargó el arma. «Yo voy a asegurarme de que nadie nos siga». Se preparó para la batalla final en aquel tubo de metal vertical, decidida a que si moría, se llevaría a tantos de ellos como pudiera al abismo con ella. La viuda había desaparecido. Solo quedaba la guerrera. El silencio que siguió a la parada brusca del montacargas era, paradójicamente, más ruidoso que el estruendo del motor. Era un vacío acústico cargado de amenaza, roto únicamente por el sonido rítmico, metálico y ascendente de ganchos y botas golpeando la estructura de hierro bajo sus pies. Eran los sonidos de la cacería. «Suban al techo de la jaula ya», ordenó Elena, su voz un susurro afilado como una navaja. Con una fuerza nacida de la desesperación, alzó a Sofía por la escotilla de mantenimiento abierta. Lucas, demostrando una agilidad felina, trepó primero y ayudó a tirar de su hermana pequeña. Mateo, con el tobillo palpitando, gimió al impulsarse, pero el miedo era un analgésico potente. Elena fue la última en subir, sus botas resbalando sobre la grasa vieja que cubría los bordes de la salida de emergencia. Al ponerse de pie sobre el techo de la cabina, la magnitud de su situación la golpeó con la fuerza de un vendaval. Estaban suspendidos en una garganta de roca y acero,
Un tubo vertical que se perdía en la negrura tanto arriba como abajo. El aire era frío, cortante, y olía a minerales pulverizados y a la maldad que ascendía desde las profundidades. «Hay una escalera de servicio en la pared del pozo», señaló Elena, iluminando con la linterna tenue del móvil de Lucas que el niño había sacado de su bolsillo. «Tenemos que llegar a ella». La escalera, una serie de grapas de hierro incrustadas directamente en la roca viva, estaba a casi 1 metro de distancia del borde de la jaula oscilante. Un salto en la oscuridad. Un error significaba una caída de 300 metros hacia la nada. «No puedo», sollozó Sofía, paralizada por el vértigo. «No tienes opción, mi vida», dijo Elena agachándose a su altura. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillaban con una ferocidad inquebrantable. «Papá construyó este camino para nosotros. Él sabía que podías hacerlo. Eres una castillo. Y los castillos no se rinden». Abajo una luz potente barrió la parte inferior de la jaula. Una bala rebotó contra el metal del suelo del ascensor con un ping agudo, seguido por el eco del disparo. «¡Están en el techo!», gritó una voz desde abajo. «¡Salta, Lucas!», bramó Elena. El mayor saltó. Sus manos se cerraron alrededor de los peldaños fríos y húmedos. Se aferró, resbaló unos centímetros y se estabilizó. «Estoy bien», gritó. «Lánzame a Sofía». Elena tomó a su hija, la miró a los ojos por un segundo para transmitirle todo su amor y coraje, y la impulsó a través del abismo. Lucas la atrapó por el abrigo, tirando de ella hacia la seguridad precaria de los peldaños. Luego fue el turno de Mateo. Finalmente, Elena saltó. El impacto contra la pared de roca le sacó el aire de los pulmones, y el metal oxidado le cortó la palma de la mano, pero no se soltó. «¡Suban! ¡No miren abajo!», instruyó. Comenzaron el ascenso. Era una tortura física. Cada peldaño era una victoria. Cada metro ganado, una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Los músculos de Elena ardían, sus pulmones pedían oxígeno a gritos, pero su mente estaba extrañamente clara. La niebla de la amnesia se había disipado por completo, reemplazada por una comprensión táctica del entorno. Mientras trepaba, imágenes de planos y esquemas arquitectónicos inundaron su cerebro. Recordó noches enteras viendo a Roberto trabajar, explicándole con pasión obsesiva los sistemas de seguridad de la finca. «La chimenea», pensó. «Este pozo no es solo un acceso, es una chimenea de ventilación inversa. Si lograba llegar a la esclusa superior, podría sellar el pozo. Podría dejarlos abajo». Pero los perseguidores eran rápidos, eran profesionales entrenados para matar, no una madre con 3 niños. Elena miró hacia abajo entre sus piernas. 2 siluetas oscuras ya estaban sobre el techo del ascensor que acababan de abandonar. Comenzaban a saltar hacia la escalera. «¡Sigue subiendo, mujer!», la voz del hombre de la cicatriz retumbó en el pozo, distorsionada por el eco. «No hay salida. Arriba solo te espera más tierra». Elena se detuvo un segundo. Se sujetó con un brazo, giró el cuerpo y apuntó con la pistola hacia abajo. No podía verlos claramente, pero sabía dónde estaban por el ruido de su respiración agitada y el choque del equipo táctico contra la roca. Disparó 2 veces. Los destellos iluminaron el pozo como relámpagos breves. Un grito de dolor desgarró la oscuridad, seguido por el sonido nauseabundo de un cuerpo golpeando contra el techo del ascensor y rebotando hacia el vacío lateral. Uno menos. «¡Maldita sea!», rugió el líder. «¡Mátenla! ¡Disparen a matar!». Las balas comenzaron a zumbar alrededor de Elena, arrancando chispas de la roca y fragmentos de metal de la escalera. «¡Más rápido!», urgió a sus hijos, empujando el trasero de Mateo con su hombro para ayudarlo a subir. «Ya casi estamos». Arriba, muy arriba, se veía un cuadrado de luz más grisácea. No era luz del sol, sino la iluminación de emergencia del subsuelo de la casa, el nivel del búnker donde había despertado al principio de esta pesadilla. Habían cerrado el círculo. Llegaron a una plataforma de rejilla metálica justo debajo de la salida. Lucas empujó la trampilla superior. «¡Está atascada!», gritó el niño, golpeando el metal.
El corazón de Elena se detuvo. Estaban atrapados. Abajo, el hombre de la cicatriz subía con una velocidad inhumana, impulsado por la furia. Estaba a solo 10 metros de ellos. Podía ver el brillo de sus dientes en una mueca de esfuerzo y odio. «Déjame ver», dijo Elena, apartando a Lucas. Examinó la trampilla. No estaba cerrada con llave. Estaba bloqueada por escombros que habían caído del otro lado. Empujó con el hombro, gruñendo con el esfuerzo. La trampilla se movió unos milímetros, dejando caer polvo y tierra sobre su cara. «Ayúdenme», pidió a los niños. «Todos a la vez, 1, 2, 3». Empujaron juntos. La trampilla cedió con un chirrido oxidado y cayó hacia un lado. Salieron a trompicones al suelo de hormigón del búnker. Estaban de vuelta en la zona de almacenamiento, cerca de donde Elena había encontrado a los niños durmiendo horas atrás. Pero ahora el lugar parecía diferente. Ya no era un refugio, era un campo de batalla. Elena se giró para cerrar la trampilla, para sellar el pozo y condenar a su perseguidor a la oscuridad. Pero fue demasiado lenta. Una mano enguantada surgió del agujero, agarrando el borde de metal con fuerza de tornillo. Antes de que Elena pudiera pisar los dedos o disparar, el hombre de la cicatriz se impulsó hacia arriba con un movimiento explosivo, rodando sobre el suelo del búnker y poniéndose de pie en un solo fluido movimiento. Estaba sucio, cubierto de grasa y sangre, respirando con dificultad, pero su arma estaba firme en su mano, y sus ojos eran pozos de locura fría. Elena levantó su propia pistola, pero el percutor hizo un sonido seco. Clic. Vacía. Había gastado sus últimas balas en el pozo. El hombre de la cicatriz sonrió, una sonrisa horrible que deformaba el tejido cicatrizado de su rostro. «Fin del juego, viuda», dijo, avanzando lentamente. Elena retrocedió, poniendo su cuerpo como escudo entre él y los niños. Retrocedieron hasta chocar contra la pared del fondo, cerca de un panel de tuberías y válvulas complejas que Elena reconoció vagamente de sus recuerdos recuperados. «No tienes que hacer esto», dijo ella tratando de ganar tiempo, su mente trabajando a 1000 por hora buscando una salida, un arma, cualquier cosa. «Tienes el USB. Tómalo y vete». Metió la mano en el bolsillo y sacó el dispositivo. Lo lanzó al suelo, a los pies del asesino. El hombre ni siquiera miró el dispositivo. Mantuvo su pistola apuntando al pecho de Elena. «Ya no se trata del archivo», dijo él con voz suave, casi íntima. «Mataste a mis hombres. Me hiciste correr como una rata por un desagüe. Esto es personal». Levantó el arma, apuntando no a Elena sino ligeramente a la derecha, hacia Mateo. «Primero verás morir a tus cachorros», dijo. «Así sabrás lo que es perderlo todo antes de que te envíe con tu marido». «No», gritó Elena lanzándose hacia adelante. Pero el hombre fue más rápido. Le propinó un golpe brutal con el cañón de la pistola en la sien, derribándola al suelo. El mundo de Elena se llenó de estrellas y un zumbido agudo. Desde el suelo, con la visión borrosa y la sangre goteando por su frente, vio cómo el hombre agarraba a Mateo por el cuello de la camisa y le ponía el cañón del arma en la sien. El niño lloraba en silencio, con los ojos cerrados, temblando como una hoja. Lucas y Sofía gritaban, pero el sonido parecía llegar desde muy lejos. Elena intentó levantarse, pero sus extremidades no respondían. El golpe la había dejado medio aturdida. «Despídete, niño», susurró el hombre de la cicatriz. Fue entonces cuando la última pieza del rompecabezas de la memoria de Elena encajó en su lugar. No fue un recuerdo de Roberto, ni un plano, ni una instrucción. Fue una frase, la última frase que su marido le había dicho antes de morir, que hasta ahora había estado oculta tras la bruma del trauma. «La casa te protegerá si eres valiente, pero recuerda, Elena, el corazón de la casa no es de piedra, es de agua». Sus ojos se enfocaron en el panel de tuberías detrás del asesino, justo a su espalda. Una válvula roja grande, idéntica a la del generador, pero marcada con un símbolo diferente. Una ola azul. Presión hidráulica. Contención de acuífero. La casa hundida no estaba simplemente enterrada. Estaba construida como una presa contra el agua subterránea de la montaña.
Roberto había convertido la casa en una bomba de agua latente. Elena miró al asesino, luego a la válvula y luego a Lucas. El niño mayor captó su mirada. Vio hacia dónde miraban los ojos de su madre. Vio la válvula detrás del hombre. Lucas era pequeño, pero tenía una tubería de metal suelta cerca de su mano, un resto de la estructura dañada. «¡Mírame a mí!», gritó Elena desde el suelo, reuniendo cada gramo de fuerza vital para distraer al verdugo. «¡Mírame a los ojos cuando lo hagas, cobarde!». El hombre de la cicatriz giró la cabeza ligeramente hacia ella, disfrutando de su dolor, saboreando el momento de triunfo absoluto. Ese segundo de vanidad fue todo lo que necesitaban. Lucas no atacó al hombre, atacó la válvula. Con un grito de guerra infantil golpeó la rueda roja con el tubo de metal y tiró de ella con todo su peso. La tubería gimió. El metal crujió bajo una presión de cientos de atmósferas, y entonces el muro detrás del asesino explotó hacia afuera. Atención a todos. ¿Creen que el agua será la salvación o el fin definitivo para Elena y su familia? La teoría del corazón de agua acaba de cambiarlo todo. Quiero leer sus predicciones más locas en los comentarios antes del gran final. ¿Sobrevivirá el asesino? ¿Se derrumbará la casa por completo? Escriban sus teorías ahora mismo, porque lo que viene es el desenlace que nadie espera. El chorro de agua a alta presión golpeó al hombre de la cicatriz como un martillo de Dios, lanzándolo contra la pared opuesta con un sonido de huesos rotos que se mezcló con el rugido ensordecedor del torrente liberado. Hemos llegado al momento de la verdad. La teoría del agua ha sido probada, pero el costo puede ser la destrucción total. Antes de que el telón caiga sobre esta historia de supervivencia, dolor y redención, quiero que dejen en los comentarios su veredicto final. ¿Creen que la justicia llegará para Elena y sus hijos, o el destino tiene preparado un último golpe cruel? Suscríbanse ahora para no perderse el desenlace y prepárense, porque lo que están a punto de leer cambiará para siempre la forma en que ven a nuestra viuda. El impacto del torrente de agua contra el cuerpo del asesino no fue un simple golpe, fue una sentencia ejecutada por la naturaleza misma. El hombre de la cicatriz, aquel que segundos antes se creía un dios con el poder de dar y quitar la vida, fue lanzado como un muñeco de trapo a través de la habitación. Su cuerpo chocó con un sonido repugnante contra las tuberías de acero del muro opuesto, y el arma, aquella extensión de su maldad, voló de su mano para perderse en el remolino espumoso que comenzaba a inundar el búnker a una velocidad aterradora. Elena, aturdida pero impulsada por una adrenalina que quemaba en sus venas, se arrastró hacia Mateo. El niño estaba empapado, tosiendo y temblando, pero vivo. Lo abrazó con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, besando su frente sucia de grasa y pólvora. «¡Lucas! ¡Sofía!», gritó Elena, su voz compitiendo con el rugido ensordecedor del agua que manaba de la válvula rota, como la sangre de una herida arterial en la montaña. Los dos niños corrieron hacia ella, chapoteando en el agua helada que ya les llegaba a las rodillas. El nivel subía con una rapidez vertiginosa. La habitación, sellada herméticamente para ser un refugio, se estaba convirtiendo en una pecera mortal. «¡Nos vamos a ahogar!», gritó Lucas, con los ojos desorbitados por el pánico. «Mamá, la puerta de arriba está bloqueada». Elena miró a su alrededor. El asesino yacía inerte, semisumergido, con el agua teñida de rojo a su alrededor. Pero Lucas tenía razón. Habían neutralizado la amenaza humana solo para cambiarla por una elemental. Si el agua seguía subiendo y no tenían salida, morirían aplastados contra el techo del búnker. Sin embargo, en medio del caos, la mente de Elena se aclaró con una lucidez sobrenatural. Recordó los planos. Recordó la obsesión de Roberto con la flotabilidad positiva. «No es una tumba», murmuró Elena, comprendiendo de golpe la magnitud del genio y la paranoia de su difunto esposo. «Es una cápsula». El agua no estaba solo llenando la habitación, estaba presurizando la estructura. «Sujétense a las tuberías del techo», ordenó Elena, señalando los conductos que corrían por lo alto. «Rápido, no se suelten pase lo que pase». Ayudó a los niños a trepar sobre un banco de trabajo y de ahí a agarrarse a las tuberías.
El agua les mordía los talones, fría y negra. Elena recuperó el dispositivo USB del suelo, que milagrosamente no había sido arrastrado por la corriente, y lo metió en su boca para protegerlo, mordiendo el plástico con fuerza. Luego se aferró ella misma al metal frío. El nivel del agua llegó a sus cinturas. El cadáver del hombre de la cicatriz flotó pasando junto a ellos, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando a la nada. Sofía cerró los ojos y enterró la cara en el brazo de su madre. Y entonces sucedió. Todo se esclareció cuando la presión del agua alcanzó el punto crítico. La casa no estaba diseñada para resistir el agua, sino para ser expulsada por ella. Se escuchó un sonido metálico profundo, como el gemido de un leviatán proveniente de los cimientos. Los pernos explosivos que anclaban el búnker a la roca base detonaron en una secuencia sorda. Pum, pum, pum. La estructura entera se sacudió violentamente, y luego comenzó a subir. No subían por el pozo del ascensor. La casa hundida, que en realidad era un módulo de hormigón y acero reforzado independiente de la estructura externa de la mina, estaba siendo empujada hacia arriba por la columna de agua del acuífero liberado, deslizándose por un silo de lanzamiento oculto bajo la tierra y el lodo. Era un corcho siendo expulsado de una botella de champán geológica. «Agárrense», gritó Elena, escupiendo el USB y volviéndolo a guardar en un bolsillo interior con cremallera. La sensación de ascenso fue brutal. La gravedad los aplastaba contra el suelo, mientras la cápsula se disparaba hacia la superficie, rompiendo las capas de tierra y escombros que la cubrían. El ruido era apocalíptico, una mezcla de metal rasgándose y agua rugiendo. Duró apenas 10 segundos, pero parecieron 10 años. De repente, el movimiento cesó con un impacto que los hizo caer al agua que llenaba la mitad de la habitación. Pero esta vez, algo había cambiado. La luz. Por las ventanas reforzadas, que antes solo mostraban tierra compacta y oscuridad, ahora entraba una luz grisácea y maravillosa. La luz del amanecer. Elena se puso de pie, con el agua hasta el pecho, y miró hacia afuera. No estaban bajo tierra. La cápsula había emergido en la superficie del lago de la cantera, flotando entre los juncos y la niebla de la mañana. La casa hundida era ahora una casa flotante. Roberto lo había logrado. Desde la tumba había salvado a su familia. «Estamos afuera», susurró Lucas, sin poder creerlo. Elena rompió el cristal de una de las ventanas con un extintor que flotaba cerca. El aire fresco, limpio y dulce de la montaña entró en la habitación, disipando el olor a muerte y encierro. Salieron a la cubierta improvisada que era el techo del búnker. El sol comenzaba a despuntar sobre las cimas de los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. A lo lejos se oían las sirenas, cientos de ellas. La explosión del generador y la detonación de los pernos debieron alertar a medio estado. Elena abrazó a sus 3 hijos. Estaban empapados, helados y traumatizados, pero estaban vivos y eran libres. Las horas siguientes fueron un borrón de actividad. Helicópteros de la policía, ambulancias, equipos tácticos. Cuando los rescatistas llegaron en lanchas al extraño objeto flotante en el lago, se encontraron con una escena que nunca olvidarían. No vieron a una viuda desvalida llorando. Vieron a una mujer de pie con la ropa hecha a jirones y cubierta de barro, sosteniendo una pistola vacía en una mano y un pequeño dispositivo USB en la otra, protegiendo a sus cachorros con la mirada de una loba que acaba de matar para sobrevivir. «Soy Elena Castillo», dijo ella cuando el primer oficial pisó la cubierta, su voz ronca pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Mi marido fue Roberto Castillo. Fue asesinado por exponer la verdad. Aquí está esa verdad. Y si alguno de ustedes intenta ocultarla, juro por Dios que quemaré el mundo entero». El oficial, un hombre curtido, bajó su arma y asintió con respeto. «La llevaremos a un lugar seguro, señora. Se acabó». Elena miró hacia atrás, hacia el agujero negro en la montaña del que habían escapado, y luego miró a sus hijos. Lucas, Mateo y Sofía la miraban no solo con amor, sino con una admiración reverencial. Su madre no era solo mamá, era una heroína. En ese momento,
La viuda asustada que había despertado sin memoria murió para siempre. En su lugar nació la matriarca. Epílogo. La justicia del tiempo. 3 años después. La casa no estaba hundida. Estaba en una colina frente al mar, con grandes ventanales que dejaban entrar tanta luz que a veces dolía a los ojos. No había sombras aquí. No había olor a humedad. Solo el aroma de la sal y las flores de bugambilla. Elena caminaba por la terraza con una taza de café en la mano. Llevaba un vestido de lino blanco que ondeaba con la brisa. Su piel había recuperado el color, y aunque había algunas canas nuevas en su cabello oscuro, le daban un aire de distinción y sabiduría. En el jardín, 3 niños jugaban. Lucas, ahora un adolescente alto, leía un libro bajo un árbol. Mateo corría tras un perro labrador dorado, su tobillo completamente curado. Y Sofía, con 8 años ya, pintaba en un caballete, intentando capturar el azul del océano. Elena se sentó en una silla de mimbre y encendió la tableta electrónica sobre la mesa. Las noticias del día aparecieron en la pantalla. Cae la red final de la Ruta de la Seda. El exministro de Defensa y 5 cabecillas del cartel han sido sentenciados a cadena perpetua hoy, gracias a las pruebas digitales recuperadas hace 3 años en el caso Castillo. La pantalla mostró las fotos de los condenados, hombres poderosos, intocables, ahora reducidos a presos comunes con uniformes naranjas. Y entre las fotos de los fallecidos durante el operativo de captura, aparecía una cara conocida, aunque deformada por el agua y las rocas, el hombre de la cicatriz. Elena no sintió placer, no sintió alegría, sintió paz, una paz fría y sólida como el mármol. La justicia había tardado, pero había llegado. El sacrificio de Roberto no había sido en vano. Su nombre había sido limpiado y honrado como el de un héroe nacional. El dinero de las recompensas y los seguros ocultos, que también estaban encriptados en aquel USB, les había dado esta vida de seguridad y confort. Pero lo más importante no era el dinero. Elena miró su mano izquierda. Ya no llevaba el anillo de bodas. Lo había guardado en una caja de terciopelo junto a la foto de Roberto. En su lugar, llevaba 3 anillos finos de oro, 1 por cada hijo. Se levantó y caminó hacia la barandilla. El mar rugía abajo, poderoso, eterno. Le recordaba al agua que los había salvado. «Lo logramos, Roberto», susurró al viento. «Son fuertes, son felices y están a salvo». Sofía levantó la vista de su pintura y vio a su madre mirando el horizonte. «¡Mamá!», gritó la niña. «¡Ven a ver! ¡He pintado la casa!». Elena sonrió, una sonrisa verdadera que llegaba a sus ojos. Caminó hacia sus hijos, dejando atrás para siempre la oscuridad de la tierra. Había despertado en una tumba sin memoria, pero había salido de ella con un futuro que nadie podría arrebatarle jamás. La viuda había vencido.